Comenzamos hoy el ciclo de conferencias cuaresmales con el que desde la Junta de Cofradías pretendemos centrarnos en este tiempo litúrgico, preparación para la Semana Santa y la Pascua. El título de la conferencia de hoy nos adentra en un año en el que la Archicofradía de la Merced celebramos nuestro 75 aniversario fundacional, concretamente el 4 de mayo, aunque se sucederán a lo largo del mismo una serie de actividades de todo tipo, religiosas, caritativas, culturales e incluso lúdicas y deportivas. De ahí que hayamos querido presentar precisamente hoy el cartel conmemorativo, este que ustedes pueden ver aquí. Nuestro conferenciante de hoy, Francisco Gutiérrez Díaz, al que la mayoría de ustedes conocen bien, es licenciado en Geografía e Historia, sección de Historia Moderna. Investigador incansable y gran conocedor, entre otras muchas facetas de nuestra Semana Santa. Presidente del Centro de Estudios Montañeses, presidente honorario y cronista oficial de la Junta de Cofradías. Actualmente también ocupa el cargo de vicepresidente. Ha publicado innumerables trabajos en libros, revistas especializadas e internet, muchos de ellos relacionados con nuestra Semana Mayor, aunque, como decía, esos son solo unos pocos, ya que ha trabajado y escrito sobre muy diversos temas. Así pues, no les canso más y le cedo a la palabra a Paco, que con toda seguridad nos deleitará una vez más con su saber. Bueno, pues muchas gracias, Teresa, por esta presentación tan amable. Y bueno, pues lo primero de todo, felicitar a la Archicofradía de la Merced por su 75 aniversario, que es una ocasión digna de celebración, sin duda. Llegar a los 75 años es una muy buena edad para una cofradía, porque indica que ya está asentada. No ha sido flor de un día o de unos años, sino que ha conseguido asentarse, y eso de alguna manera promete futuro, que es lo principal. Bueno, evidentemente en un rato que vamos a estar aquí juntos hablando sobre el devenir histórico de la Cofradía de la Merced, pues no podemos centrarnos o no podemos detallar excesivamente, no podemos hilvanar una historia en toda regla, pero sí podemos recordar momentos especiales, podemos recordar hitos fundamentales en la historia de esta asociación, y es lo que voy a intentar yo hacer en este rato que vamos a estar juntos. Decir de entrada que ya lo ha dicho Teresa, la Archicofradía de la Merced, actual Archicofradía, en origen se llamó Cofradía de la Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced. No tenía ni el celeste, que vino después, ni el título de Archicofradía, que también vino más tarde. Se funda en el año 1942, como ha dicho Teresa, concretamente el día 4 de mayo, y es una cofradía que fundan los excautivos de la Guerra Civil, que había terminado no hacía mucho. La propia delegación provincial de excautivos fue la que fundó esta cofradía, que se convirtió precisamente en la primera de España en estar integrada por excautivos. Luego surgieron otras muchas en los años siguientes, en diversos pueblos y ciudades españoles, pero la primera fue precisamente la de Santander. ¿Por qué se pone bajo el patronato de la Virgen de la Merced? Pues es muy evidente, una cofradía que está formada por gente que ha estado presa, que ha estado privada de libertad, se pone bajo la protección o bajo el amparo, bajo el patrocinio de una orden, la Orden Mercedaria, que precisamente cuando San Pedro Nolasco la fundó en el siglo XIII, bueno, en el paso del siglo XII al siglo XIII, se constituyó desde un comienzo como redentora de cautivos. O sea, la vocación fundamental de la orden mercedaria ha sido siempre redimir cautivos, y por lo tanto es muy propio que una cofradía de excautivos se ponga bajo el amparo de la Virgen de la Merced. Aquí vemos en esta imagen que he querido poner al principio cómo es el hábito de la
archicofradía, de la actual archicofradía. Es un hábito de color completamente blanco y no es un hábito penitencial como el de las restantes hermandades que existen en Santander. Cuando la Merced se funda, en el año 42, solamente existía una hermandad penitencial en Santander, que era la de la Virgen de los Dolores. Se había fundado en el año 39 y hace precisamente 3 años tuve yo también, o 4, tuve yo también el privilegio de dar aquí mismo la charla correspondiente a los 75 años de la Cofradía de los Dolores. Bueno, pues solamente existía esta, y es una entidad que sí que se constituye como penitencial, es decir, para fomentar la Semana Santa y para salir en Semana Santa, pero también como parte de una orden, y por lo tanto el hábito que lleva no es la túnica propia de una hermandad de nazarenos con su capa y su cubrerrostro, sino que es un manto digamos más propio de orden religioso militar que de hermandad penitencial. Eso sí, naturalmente en Semana Santa salen cubiertos los hermanos y llevan cubrerrostro blanco, lo mismo que el manto, los guantes, con una salvedad, que es que aunque el hábito propio de la hermandad es ese, desde los orígenes, el día de Viernes Santo, el cíngulo y el cubrerrostro le llevan, los guantes y el cubrerrostro lo llevan negros en señal de luto, pero solamente el día de Viernes Santo, es el día que vemos a la Merced como distinta, y es por esa razón. Bueno, aquí vemos precisamente, pues lo que digo, el hábito, el emblema que figura, como vemos aquí, en la cabeza de las varas, en el propio hábito, etcétera, está constituido por el escudo de la orden mercedaria, y en torno a él, digamos, el escudo mercedario está en el centro, y en torno a él la cruz de Malta, que a su vez también figura dentro del propio escudo de la orden de la Merced. Vemos cómo este emblema está presente pues aquí en los varales, está presente en los hábitos, está presente en el propio libro de reglas. Bueno, es el distintivo, el emblema distintivo de la hermandad. Esta fotografía que pongo aquí no tiene que ver con la Merced, pero la he puesto por algo. Esta fotografía corresponde a... No, he apagado al final las luces. ¿Se ve bien? Igual era bueno apagar esta. Me dijo el señor que le avisáramos para que apagara las de delante. Dice, ya vengo yo y apago las de delante. Es que a lo mejor así no se ve demasiado. No se ve demasiado bien. Bueno, sigo diciendo entonces, mientras nos solventan la cuestión. Ahí, eso es. Mientras nos solventan, ya está solventada. Digo que esta fotografía corresponde al año 1930, concretamente el día de Jueves Santo de 1930, mucho antes de que se fundara la Merced. Es una procesión de Jueves Santo saliendo de la antigua iglesia de San Francisco, que estaba pegada al ayuntamiento. De hecho, la parte oriental del ayuntamiento actual era el solar que ocupaba la iglesia de San Francisco. Aquí vemos como la parte occidental del ayuntamiento ya existía, y es la salida de la procesión de Jueves Santo. De hecho, en un segundo plano se puede ver la imagen del Señor de la Misericordia, que sigue figurando hoy en día en la Semana Santa de Santander, detrás el San Juan, que también sigue figurando actualmente, más atrás la Virgen Dolorosa, que desgraciadamente fue destruida en el año 36, pero en primer plano está un eceomo que también lamentablemente fue destruido a comienzos de la Guerra Civil, y que era la mejor escultura que albergaba el antiguo templo de San Francisco. Era un medio cuerpo del eceomo del siglo XVII, del taller, o por lo menos del círculo del gran imaginero castellano Gregorio Fernández, que salía en procesión desde tiempos muy antiguos, el día de Jueves Santo, como digo, y salía con debajo esa especie de altísima peana que simulaba ser el balcón de Pilatos, el balcón del pretorio, porque como la imagen en sí era de medio cuerpo, algo había que ponerla delante para que pareciese
que, bueno, pues que era una imagen completa. Bien, esta imagen sabemos que en el siglo XVIII, por ejemplo, con ella salía una imagen, una efigie de Poncio Pilato que era de vestir y que después pues, desapareció, en algún momento desapareció. Como digo, esta imagen era de gran calidad, pero fue destruida en la Guerra Civil. Entonces, cuando se funda la Cofradía de la Merced y decide que tiene que encargar una imagen para salir el día de Jueves Santo, en la Semana Santa santanderina, pues decide encargar una talla que sustituya a aquella desaparecida en los tristes acontecimientos del año 36. Concretamente, en su reunión del día 29 de enero de 1943 es cuando la cofradía da el visto bueno al presupuesto y al modelo, al boceto que ha presentado el escultor Andrés Novo y se decide encargarle la talla. El contrato con el escultor se firmó el día 5 de febrero, por lo tanto tuvo nada más que 2 meses para realizar la talla. Se firmó el 5 de febrero y estipulaba que para Semana Santa ya tenía que salir, para Semana Santa del año 43. Por cierto, como curiosidad diré que costó 4.000 pesetas la imagen. Bueno, el autor era Andrés Novo Cuadrillero, un artista zamorano, nacido en Zamora pero que vivió en Santander prácticamente toda su vida. Tuvo un activísimo taller de construcción de retablos, frontales de altar, bancos de iglesia, ornamentos, obras de artesanía en madera de lo más variado. La firma de Novo hasta no hace mucho ha estado en la calle Isabel la Católica, aún mucho después de morir el propio Andrés Novo. También fue un destacado pendolista, es decir, de estos que eran expertos en imitar aquellos pergaminos góticos, aquellos pergaminos medievales, cosa que hacía muy bien. Precisamente en la Semana Santa de Santander, el día de Viernes Santo, se saca un pergamino de petición de paso que es obra de Andrés Novo. Bueno, pues Andrés Novo también practicaba la escultura en madera y es el autor de esta primera imagen. Aquí la vemos en sus andas, que realizó también él, tanto el trono que se conserva todavía y que sigue saliendo en la Semana Santa, como la imagen, eran de Andrés Novo. Y lo vemos la imagen puesta en sus andas en la Iglesia del Cristo. ¿Por qué está en la Iglesia del Cristo? Porque la primera sede que tuvo la Cofradía de la Merced fue la Iglesia del Santísimo Cristo. Y lo fue durante varios años. Allí se constituyó y esa fue su sede, como digo, por espacio de varios años. Aquí vemos la primera salida, estamos en el año 1943. Santander había ardido por completo, o el centro había ardido por completo el 15 de febrero de 1941. Podemos observar cómo todavía la catedral está en semirruina, están empezando a poner andamios en la torre para volver a levantarla, y cómo el resto de lo que se abarca en esta fotografía pues es todo ruina y destrucción. Y sin embargo por ahí avanza, por lo que es actualmente Calvo Sotelo, es por donde avanza la procesión con la nueva imagen del Eceomo, del Nazareno. Podemos observar una cosa curiosa: aunque al poco tiempo, a los 2 años, la Merced decidió acortar mucho la largura de su capirote, fíjense que en la primera salida era igual que el de las demás hermandades, de la misma altura. Esto desapareció pronto, pero en un principio era así. También esta fotografía corresponde a esa primera salida. La cofradía siempre fue muy, digo siempre, en su época antigua, en su época de los años 40 y 70, su primera etapa, fue muy parca en decoración. Si nos damos cuenta, va el anda y la imagen encima, ni una flor ni nada. Así he visto yo salir cuando era niño al Eceomo pues bastantes Jueves Santos. Esta fotografía ya corresponde a un año después. Podemos observar cómo los que llevan las andas son precisamente cautivos, que encima van vestidos, no van vestidos de cofrade. Y podemos observar en esta fotografía cómo se le han añadido a la túnica de color violeta que llevaba, y que se conserva todavía, por cierto, que llevaba la imagen, pues unos bordaditos, unos adornos que hoy en día no tiene.
enseguida, al muy poco tiempo, en el mismo año 44, también se incorpora a la cofradía, en la Iglesia del Cristo, la imagen, digamos, titular, la imagen de Nuestra Señora de la Merced, que es obsequio de un cofrade. Yo no sé, pienso si sería el entonces gobernador civil, que protegió bastante a la hermandad en este momento, en esta época, Reguera Sevilla. El caso es que en la prensa no hablan ni de autor ni de donante, simplemente dicen que la cofradía había inaugurado, había recibido la imagen de su titular, una imagen que estará hecha probablemente en Olot, porque el modelo es similar a otros de Olot, o quizá, si no, en Valencia. A mí me recuerda bastante a las imágenes que por aquella época estaba haciendo en Valencia un imaginero que se llamaba Pío Mollar. Recuerda mucho los rostros y la forma de estar trabajado el cuerpo. De cualquier manera, es la Virgen que actualmente sigue presidiendo la vida y el pulso de la cofradía. Bien, la cofradía tenía, sí, un eceomo para salir el Jueves Santo, pero no tenía imagen para salir el Viernes Santo, ya que hasta el año 1947 no se creó la procesión general de Viernes Santo, sino que la costumbre antigua, la costumbre de siglos, era que el Jueves Santo salieran las imágenes anteriores a la muerte de Cristo y el Viernes Santo las posteriores. De modo que para el año 1945 decide adquirir una piedad. En un principio la cofradía valoró algunos modelos que se le habían presentado, pero finalmente optó por provisionalmente, es curioso porque ha sido una provisionalidad que ha durado hasta hoy, pero provisionalmente adquirir una imagen traída de las talleres el arte sacro de Olot, en Gerona, que la considero provisional porque es un modelo, no es una escultura, digamos, original, única, sino que es un modelo de serie. Es un buen modelo, un gran modelo, porque el autor remoto, o sea, el que primero modeló el original del que se sacó esta escultura fue un excelente escultor catalán, Miguel Blay y Fábregas, uno de los mejores escultores del modernismo español, que modeló el original en el año alrededor de 1874, por ahí. Pero ¿qué ha pasado? Que de este modelo se han hecho alrededor de 30 o 35 piedades. Toda España está llena de piedades iguales que esta, o muy parecidas. Por eso la cofradía, aquí la vemos mejor, es una excelente imagen porque el escultor era excelente. Lo que pasa que no es una obra única, es una obra seriada. Como digo, la cofradía en el primer momento lo que pensó fue adquirir la talla para ese año 1945 y luego cambiar, pero por distintos motivos no se cambia. Bueno, también del año 1945 es el reglamento impreso de la Cofradía de la Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced, establecida en Santander. Era la primera modificación que se hacía al reglamento de la misma y fueron editados unos folletos donde se contenían las diversas reglas. En este folleto constaba, al final, este texto, como el obispo de entonces, don José Guino y Trecu, aprobaba el 25 de abril de 1945 estas reglas de la hermandad. Y es curioso también el texto de la derecha, porque en él se nos informa de que la Junta de Gobierno, en la sesión celebrada el 11 de mayo de 1945, acordó por unanimidad nombrar socio de honor al excautivo cofrade ilustrísimo señor don José Guino y Trecu, obispo de Santander, y en ese mismo momento también hacen cofrade honorario al excelentísimo Joaquín Reguera Sevilla, que era el gobernador civil en aquel momento de la provincia. Se acordó nombrarle hermano abad honorario. En estas reglas, que no fueron todavía las definitivas, lo que luego se llamó hermano mayor se llamaba hermano abad. Esto cambió, la terminología cambió con el tiempo. Bien, en ese mismo año 1945, después de Semana Santa, después de haber salido con la piedad que hemos visto, la cofradía, digamos, convocó pues una especie de concurso de bocetos para hacer una piedad definitiva. Ahí se presentaron, por lo menos que sepamos, según dicen las actas, según dice el libro de actas,
se presentaron por lo menos se hicieron tres propuestas. Una era de Miguel Castellanas, un escultor que trabajaba en Cataluña, el autor del Sagrado Corazón, del monumento que hay en los jesuitas, por ejemplo. Una era de Miguel Castellanas, mejor dicho, de los sucesores, porque Castellanas ya había muerto. Otra propuesta era de Andrés Novo, el que había hecho el Eceomo, y otra era del importante escultor cántabro Daniel Alegre Rodrigo. Precisamente en la reunión que la cofradía tuvo el 27 de junio de este año 45, decidió rechazar la propuesta de Novo y la de Castellanas y aceptar en principio la de Daniel Alegre. Lo que pasa que de momento no se lo encargó por falta de fondos. Y esta situación se prolongó. Aquí vemos el boceto muy esquemático, pero el boceto que presentó Daniel Alegre, la visión frontal y una visión lateral del mismo. Como digo, la cofradía, como luego en el año 47 y 48 estuvo gastando dinero en hacer un retablo en el Cristo, en la iglesia del Cristo, y además se dio la circunstancia fatal de que Daniel Alegre murió prematuramente en el año 1949, pues ese boceto nunca se llevó a efecto. En el año 1946 se funda la Junta de Cofradías Penitenciales de Santander, y en un primer momento, esta es la portada del primer folleto de Semana Santa que editó la Junta de Cofradías, y es interesante esta portada porque ahí vemos en el dibujo a las tres cofradías que fundaron la Junta. La Junta fue fundada por las tres cofradías que existían en aquel momento, que era la de los Dolores, como digo, se había creado en el año 1939, la Merced, que se crea en el año 1942, y la Inmaculada, que se crea en el año 1944. Precisamente a raíz de la creación de la Junta es cuando va a haber una eclosión, y entre finales del 45 y el año 47 se fundan otras 9 hermandades, todo muy deprisa. Pero aquí, en esta primera, por eso es curioso que en los programas del año 47 y 48, cuando hablan, cuando una cofradía de las que se van fundando se refiere a los Dolores, la Merced, la Inmaculada, las llaman las viejas cofradías, que tenían 3 años o 4 o 5, pero eran las viejas, claro, porque las demás eran posteriores a la creación de la Junta. En esta fotografía del año 1947 podemos observar, es el Jueves Santo, la cofradía bajando por la calle de Cervantes. Podemos observar cómo ya se han recortado los hermanos de la Merced el cucurucho, como ya el capirote es más bajo, es como ahora, lo que no ocurría en un principio, y cómo la pequeña ornamentación que han añadido al trono del Eceomo son 4 faroles de madera que iban en las distintas esquinas. Yo todavía los he conocido en la antigua sacristía de la Merced, no sé luego qué habrá sido de ellos, pero hace 20 años o por ahí existían todavía, aunque se dejaron de usar pronto. Bueno, y aquí vemos la antigua cruz de guía. Bueno, la cruz yo creo que es la misma actualmente, si no me equivoco, pero el Cristo no, por el Cristo este feneció hace ya unos años, bastantes años. Bueno, aquí vemos al Eceomo en este mismo año, 1947, pero no el Jueves Santo, el Viernes Santo, y no acompañado por la Merced. ¿Por qué se dio esa situación? Pues porque en el año 47 hizo su primera salida a la Cofradía del Santo Entierro. La Cofradía del Santo Entierro no tenía paso todavía, y entonces la Merced le prestó el suyo para que pudiera hacer su salida penitencial, digo su Eceomo, porque la Merced salía con la Piedad el viernes. Su Eceomo para que saliese el viernes. Esta fue la última vez que salió la imagen del Eceomo que hemos visto. Ese mismo año, al año siguiente, perdón, en el 1948, a comienzos, se funda la Hermandad de la Merced, que era, como dice ahí, una institución benéfico-social filial de la Cofradía de la Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced. Era lo que se llamó más que Hermandad de la Merced, Bolsa de Caridad. Era una institución para canalizar la caridad y la asistencia a los necesitados, a los pobres, en fin, tenía una vocación de dedicarse exclusivamente a la beneficencia, a la asistencia. Ese emblema que vemos ahí es el que en sus reglas se daba, o sea, tenía hasta el emblema
distinto de la cofradía, aunque fuera una filial de la cofradía, y también tenía su propia junta directiva. Aquí vemos los miembros de la primera junta directiva que tuvo no la archicofradía, sino la Bolsa de Caridad, que presidía el gobernador civil, Reguera Sevilla, y luego una serie de señores destacados de Santander de la época. Fundarse esta Bolsa de Caridad es cuando la Junta de Cofradías por primera vez hace un cartel de Semana Santa en Santander. Un magnífico cartel, por cierto, que pintó Luis Polo del Campo, pintor profesional de aquí, de la ciudad, y donde vemos pues a cofrades de distintas hermandades, algunos de la Merced, con el fondo esquematizado de la Catedral de Santander. Naturalmente, la Cofradía de la Merced, como todas las demás, no solamente participaba en las procesiones de Jueves y Viernes Santo, sino que también lo hacía en otros actos importantes de la Semana Santa. Por ejemplo, el día del Domingo de Ramos, con la asistencia a la misa solemne presidida por el señor obispo y a la procesión subsiguiente. Lo que pasa es que estas fotos, que son del año 48, no pensemos que eran en la catedral estaba cerrada, estaba en plena reconstrucción. En el año 48 lo que hacía de catedral, bueno, lo estuvo haciendo desde el año 41 hasta el 57, creo recordar, no, 53, perdón, hasta el 53, fue la iglesia de Santa Lucía, hasta que se abre en el año 53 la catedral reconstruida, la que hace de catedral es Santa Lucía, y por eso aquí a estos cofrades de la Merced los vemos en las inmediaciones, saliendo del atrio de la parroquia de Santa Lucía. Aquí vemos cómo participaban en la procesión por la plaza de Cañadío en torno a la iglesia que hacía de catedral. Bueno, en el año 1948, esta foto es del día de Jueves Santo, se había planteado a la cofradía un problema serio, que había sido el siguiente. A finales del 47, Andrés Novo, el escultor que había realizado el Ece Homo y que no había quedado nada contento de su trabajo, pidió permiso a la hermandad para reformarlo. Pero resultó que cuando llegó Semana Santa, el Ece Homo estaba destruido, el antiguo, y no había Ece Homo nuevo. En las actas de la Junta incluso se habla de avisarle unas semanas antes, incluso se habla de cuestiones legales que se le pueden suscitar por llegar la Semana Santa y no tener imagen con la que hacer estación. La solución fue que, por suerte, para la cofradía, para la entonces todavía cofradía, los capuchinos, que acababan de estrenar el año anterior, en el 47, acababan de exponer en su iglesia una copia del famoso Cristo de Medinaceli madrileño, que había realizado un excelente escultor español de la época, que era Federico Coullón Valera, pues se la prestaron, les prestaron la imagen. Esta imagen del Cristo de Medinaceli actualmente sale en Semana Santa todos los años con una cofradía, la del Amor, que radica en Capuchinos, pero hasta el año 1988 el Medinaceli no salía, pero sí había salido en el año 48, prestado por los capuchinos para que lo pudiera utilizar en esa Semana Santa la cofradía de la Merced. Aquí la vemos el día de Jueves Santo, saliendo de la calle Los Escalantes con este Cristo. Aquí la vemos en la carrera oficial por Calvo Sotelo. Y aquí la vemos pues también por el centro, yo creo que es también Calvo Sotelo, con esa imagen prestada del Cristo de Medinaceli de los capuchinos. Y también vemos delante la célebre cruz luminosa, la cofradía, que como vemos tiene muchos años y mucha tradición. De ese mismo año 48 es esta imagen del día de Viernes Santo, la Piedad, la cofradía con el paso de la Piedad, pasando por la Plaza de la Esperanza, acudiendo a unirse con las demás hermandades en la calle de Los Escalantes. Podemos observar lo que antes comentaba yo, como el Viernes Santo va con cubrerrostro de color negro, en señal de luto. El paso de la Piedad en esa salida y el mismo día, precisamente con el fondo del mercado de la Esperanza.
Bueno, en el año 1949 va a ser de mucha novedad y de mucho cambio para la Cofradía de la Merced. Lo primero de todo, porque a comienzos del año se modifica el reglamento por una cuestión, que es que la Orden Mercedaria le ha concedido la agregación como archicofradía a la matriz romana. Es curioso porque en la portada de estas modificaciones todavía pone cofradía y sin embargo en el interior, en la primera página, dice modificaciones al reglamento de la cofradía de Nuestra Señora de la Merced aprobadas por el capítulo general de caballeros el 16 de febrero y por el ilustrísimo del señor obispo el 18 de febrero del 49 con motivo de la concesión del título de archicofradía agregada a la matriz de Roma, lo que quiere decir que aunque se siga en ese momento titulando cofradía, ya es archicofradía y ya ha sumado el título de celeste al de real y militar. En esas propias modificaciones consta como el cargo de archicofrade hermano mayor recaerá forzosamente en el jefe del Estado español. En aquel momento, ya pone aquí actualmente, el excelentísimo señor don Francisco Franco Bahamonde, pero después el que fuera. El cargo de caballero archicofrade vicehermano mayor en el gobernador civil de la provincia, que entonces era Rey de Sevilla, el cargo de archicofrade vicehermano mayor en el delegado provincial de cautivos. Esto siempre fue algo en realidad honorario. La cofradía tuvo sus cargos efectivos y digamos hasta que cambian los estatutos ya en la época nueva de la archicofradía, esto como una diríamos representación, el gobernador militar todos los años salía con la cofradía de la Merced representando al hermano mayor titular, que en aquella época era el jefe del Estado que entonces tenía España. Bueno, en el año 1949 también, por fin, Andrés Novo ha entregado la nueva imagen que ha hecho del Cristo del Eceomo, que como vemos aquí es completamente distinta de la anterior. La anterior miraba hacia un lado, esta mira hacia arriba, la anterior tenía las manos posadas una sobre otra, esta sin embargo las tienen entrelazadas. Parece que en este caso Novo quedó más contento de su trabajo, no cabe duda que es una imagen mucho más patética y más dramática, es más trágica que la otra, que la anterior. Realmente en la nueva versión esa sensación de dolor, esa sensación de abandono, esa sensación de pasión está mucho más presente que la antigua. ¿En qué imagen se inspiró Novo para esta obra? Bueno, pues justamente en esta. Este es un busto del Eceomo que pertenece al siglo XVII, del taller de Gregorio Fernández, y que pertenece a la iglesia parroquial de Castrorudiales, por cierto, riquísima en patrimonio artístico de importancia. Es verdad que hoy en día está depositada en el Museo Diocesano de Santillana, pero pertenece a la iglesia de Castro. Como podemos observar, casi reprodujo este rostro en el que realizó Novo, muy parecido al que, aunque el color de los ojos es distinto, pero muy parecido al del busto del Eceomo del taller de Gregorio Fernández, en el cual se inspiró el artista. También ese mismo año, 1949, la archicofradía va a cambiar de sede. Podemos observar cómo ha cambiado de reglamento, ha estrenado nueva imagen de Eceomo y ese mismo año cambia de sede, pasa de la iglesia del Santísimo Cristo a la capilla que hasta entonces había sido del Patronato de la Sagrada Familia en la calle Bonifaz. El Patronato de la Sagrada Familia se había fundado en el año 1929 por parte de una devota y caritativa señora, dueña de los terrenos sobre los que se construyó la capilla y la actual filmoteca, lo que fue antiguamente el Cine Bonifaz. Esta señora se llamaba María Dolores Araluce y junto con un muy célebre y virtuoso sacerdote santanderino que se llamaba Daniel Palomera, fundaron aquel patronato de la Sagrada Familia para, digamos, sobre todo los niños del barrio pescador entonces, de Puerto Chico y tal, que andaban pues muy abandonados, para proporcionarles, por una parte,
pues ropas, para proporcionarles formación catequética, para los domingos darles cine, que ahí surgió el Cine Bonifaz, etcétera. En fin, el Patronato de la Sagrada Familia, que se fundó el 1 de noviembre del año 1929, funcionó durante varios años. La Guerra Civil trastocó aquello por completo y posteriormente, en el año 49, digamos, la Archicofradía se hace cargo de aquella capilla y pasa a llamarse, pues, a tener la vocación de la Sagrada Familia que había tenido en principio, a tener la de Nuestra Señora de la Merced, que conserva en la actualidad. Es la única cofradía santanderina que tiene su propia sede, o sea, tiene iglesia propia, digamos. Los demás estamos en otras iglesias, pero la Merced tiene su propia iglesia desde el año 1949. Bueno, aquí vemos imágenes, por ejemplo, de la procesión de Jueves Santo de 1952, la Cofradía de la Merced desfilando por delante de la tribuna, que curiosamente en aquel momento se ponía no delante de la catedral como ahora, sino en la acera del frente, justamente delante del edificio de Hacienda, ya que no existía la plaza de Atarazanas en toda la amplitud que tiene hoy en día. De hecho, podemos ver ahí cómo detrás del edificio de Correos está el antiguo edificio de los juzgados, sobre cuyo solar después se amplió mucho la plaza de Atarazanas. Aquí la vemos también en ese mismo año 1952, desfilando el Jueves Santo por el Paseo de Pereda. Podemos seguir observando esa sencillez en la presentación del paso, sin adorno floral, las nutridas filas de nazarenos, los dos pajes o maceros vestidos a la usanza medieval, en fin, elementos característicos de la Cofradía de la Merced. Aquí la vemos el día de Viernes Santo por la calle Juan Terrera yendo hacia San Francisco con el Paso de la Piedad. O aquí, por ejemplo, esta ya es del año 1956, ya la tribuna de autoridades se colocaba donde se coloca actualmente, aunque hay que reconocer que era mucho más solemne que ahora, y mucho más bonita. A ver si esta foto la ve la corporación municipal y se anima, porque aquí había reposteros, ternos, escaleras, una maravilla. Ahí vemos a don José Guino y Trecu, el obispo del momento, bueno, las autoridades, don Agustín Tobalina, que era el gobernador, bueno, en fin, una serie de... y justamente lo que está pasando por delante de la tribuna es la cabeza de la procesión con los heraldos, entre los cuales se ve al de la Cofradía de los Dolores y junto a él, a su derecha, el de la Cofradía de la Merced. Bueno, esta etapa de la Archicofradía, digamos etapa de nacimiento, de crecimiento, se trunca a partir del año 1973. En el año 1973, bueno, esto es una fotocomposición del año 50 y tantos, donde se ve a la Hermandad de la Merced y delante de esa magnífica cruz, que no es de la Merced, sino de la Cofradía del Santo Entierro. Bueno, digo que esa etapa de nacimiento y crecimiento se trunca en el año 1973, en el cual la cofradía hace su última salida y se desvincula de la Semana Santa santanderina por espacio de bastantes años, de varios años. La vida cofrade había languidecido mucho, en fin, aquello dejó de funcionar como bueno, dejó de funcionar, dejó de salir a la calle y la desorganización era bastante amplia, hasta que en el año 1982, es decir, estuvo ausente de la Semana Santa entre el 74 y el 81, en 1982 un grupo de gente joven, ya también muchos de ellos con otra mentalidad, con otro espíritu distinto, renovado, etc., pues revitalizan la cofradía y vuelven a sacarla a la calle. Precisamente una de las grandes aportaciones nuevas que surgen desde ese renacer del año 82 es la creación de la procesión de Miércoles Santo, la procesión que se llama del perdón y del silencio, y que se organizó para liberar a un preso al cual se iba a buscar a la entonces prisión provincial. Ese acto no se había hecho anteriormente nunca, ese fue propio ya desde la época del renacimiento de la cofradía.
y se comenzó desde el primer año que volvió a salir, desde el año 1982. Es verdad que aquel miércoles santo del 82 sufrimos horrores los de la cofradía y los que íbamos al lado, porque era la primera salida después de muchos años, los que portaban el paso no estaban acostumbrados y no habíamos recorrido 100 metros cuando parecía que iba a ser imposible que llegasen hasta la cárcel. Tengamos en cuenta la distancia que había, pero llegaron. Y hoy es el día que la procesión, aunque con distinto itinerario, porque lógicamente la cárcel ha desaparecido y ya no es más que un solar, un aparcamiento hoy en día, pues, pero la procesión se sigue haciendo. Aquí vemos una salida que no es de ese año 82, es un poco posterior, pero, como digo, una procesión larga, dificultosa, cansada, porque es mucha la distancia entre la Capilla de la Merced y la cárcel donde estaba la prisión provincial, al final de la calle Alta, pero que como digo, una procesión que se ha venido haciendo desde el año 1982 hasta hoy. Esta foto sí que es del Viernes Santo de 1982. Los que portan el paso todavía, la cofradía no había tenido tiempo ni dinero para hacer ni siquiera hábitos, más que 4. Era muy inminente, aquello se hizo todo muy rápido, con mucha ilusión, pero muy rápido, y como se puede ver, los que portan el paso van vestidos de calle. Pero esta fotografía corresponde a esa primera salida de Viernes Santo del año 1982, lo mismo que esta otra, que es muy mala porque es de periódico, pero es lo que había mal. En el año 1983, la imagen de la Piedad protagoniza el cartel de la Semana Santa santanderina, digamos como una celebración de que esta cofradía se ha recuperado, ha vuelto a formar parte de la Semana Santa de Santander. Posteriormente, pues en el año 1992 se celebró el 50 aniversario de la cofradía, con un ciclo de conferencias que se dieron en Casic. Esta es una de las conferencias que se dieron, y aquí vemos, bueno, gente que estaba asistiendo a aquellas charlas. Una fue ofrecida por Ignacio de Cáceres y otra por Micaíno Casas, que hemos visto ahí. Y la celebración principal tuvo lugar en la iglesia de Santa Lucía, el sábado, no sé si era exactamente el 4 de mayo, pero si no era el 4, era el 5 o el 6, digamos, celebrando el 50 aniversario exacto de la creación de la archicofradía. Presidía el obispo don José Vilaplana Blasco, que entonces era el obispo de la diócesis. También a su lado está el padre Eutiquio López, que fue delegado episcopal en la Junta de Cofradías muchos años. Javier Mendizábal, que era este señor, este sacerdote que va con gafas negras, era el capellán de la Cofradía de la Merced de Bilbao, Bilbao ya fallecido también. En fin, participaron muchos sacerdotes canónigos, ahí vemos a don Francisco de Zola Argos, por ejemplo, etc. Aquí vemos a los veteranos archicofrades que participaban en aquella celebración. Concretamente, bueno, pues aquí vemos a Gabino Liaca, que fue hermano mayor, a José Serrano, que fue tesorero de la Junta de Cofradías, a Ramón Gómez, o sea, 3 auténticos clásicos de la archicofradía de la Merced. Y aquí también vemos pues, a Francisco Sánchez Dios, que se preocupó mucho de la atención a los presos, a Ricardo Bárcena, otro peso pesado de la historia de la cofradía. Como curiosidad diré que en esa parte que se ve a algunos señores de la Junta de Cofradías, yo no salgo porque estaba justamente pegado un poco más allá, pero estaba presente yo en aquella celebración del 50 aniversario. Bueno, naturalmente la vida de la archicofradía no se ciñe ni mucho menos a la Semana Santa. Por ejemplo, aquí vemos a bastantes cofrades en el Hotel Santemar en el año 1996, cuando se celebró en Santander el Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales Española, que fue, mal está que lo diga yo, porque era parte del asunto, pero fue un verdadero éxito aquel Encuentro Nacional de Cofradías que se hizo en Santander, y aquí están pues, los cofrades de la Merced. Se ven algunos carteles de Semana Santa porque hicimos una exposición de carteles históricos. También ya se ha hecho algo como clásico, el Encuentro de Cofradías de la Merced, periódico, de cofradías de la Merced del norte de España, la de Bilbao, la de Santander, la de Oviedo,
alguna gallega, pero también de Ferrol. Ferrol. Es decir, las cofradías de la Merced del norte de España periódicamente se reúnen. Yo creo que esta foto me parece que es en Bilbao. Yo creo que es en la iglesia de Bilbao donde tiene su sede la cofradía de la Merced y allí. Este, por ejemplo, es otro encuentro de esos, pero que fue aquí en Santander. Aquí en Santander, precisamente, está la fotografía tomada en la capilla de la Merced. También la cofradía protagonizó el cartel de la Semana Santa, bueno, de alguna manera, junto con la cofradía del Descendimiento, porque el paso es de la Hermandad del Descendimiento. Pero estos niños que se ven en primer plano, ahora ya no tan niños, pertenecen a la cofradía de la Merced. Por ejemplo, otro encuentro más de estos que se organizan entre cofradías, concretamente en Covadonga. En Covadonga yo creo que es como el año 99, por ahí me parece que es, el año 1999, con la participación de varias cofradías de la Merced del norte de España. El día 8 de diciembre de 2001 fue una fecha importante para la cofradía porque es el día que reinauguró su capilla después de la restauración enorme que hizo el gobierno de Cantabria. El gobierno de Cantabria, digamos, restauró para Filmoteca todo lo que había sido el Cine Bonifaz y también, de paso, restauró la Capilla de la Merced. Tengamos en cuenta que la titularidad, digamos, la propiedad eso es del gobierno de Cantabria. Entonces, aquí vemos el templo en pleno esplendor restaurativo y reinaugurándose ese día 8 de diciembre del año 2001. Aquí vemos algunos de los cofrades a la puerta de la capilla. En estos años se han seguido haciendo las procesiones de Miércoles Santo que antes os citaba. He puesto esta foto para que haya un recuerdo de la desaparecida prisión provincial, a donde tantos años ha acudido la cofradía con su eceomo y en los últimos tiempos también con su Virgen, de la que hablaremos enseguida. Esta prisión provincial que por circunstancias históricas desapareció. En el año 2002 hemos dicho que el año 2002 la cofradía cumplía sus 60 años y, digamos, una forma de celebrarlo fue hacer por fin o encargar por fin su imagen titular. La cofradía se llama de Nuestra Señora de la Merced, tenía un paso del Eceomo, tenía un paso de la Piedad. Es verdad que tenía su Virgen de Gloria, digamos, pero no tenía su Virgen de Semana Santa. De modo que encarga su titular a la escultora santanderina Gema Soldevilla Fernández, que por ahí anda, porque la he visto entrar antes, Gema Soldevilla, que pone lo mejor de su saber, de su arte y de su amor a las cofradías en esta imagen que hay que decir que se inspira en los rasgos de su hija Andrea, se parece muchísimo la Virgen a Andrea, y que es la gran aportación digamos, de los nuevos tiempos al patrimonio de la cofradía. Bien, es verdad que la cofradía no ha cesado de engrosar en lo posible su patrimonio, con otras cosas menos importantes, pero artísticas. Pero, sin duda ninguna, la gran aportación de los nuevos tiempos al patrimonio de la hermandad es la imagen titular de Nuestra Señora de la Merced, la Virgen de la Merced, que aquí vemos precisamente en la carpa de exposición de espacios desde el año 2003, está con nosotros y ya va teniendo su ajuar con varios mantos, etc. Bueno, otra muestra de la vida de la archicofradía al margen de la Semana Santa o además de la Semana Santa, bueno, digamos, una muestra fundamental de la actividad de la cofradía es que siempre, eso no ha dejado nunca, ni en los tiempos en que dejó de salir a la calle, se han celebrado sus misas antes de 11:30, ahora de 11:15, todos los domingos en la capilla. Eso es algo que nunca cesó. Pero aquí vemos otra muestra de la actividad de la archicofradía en el último jubileo, el último año santo antes del que va a empezar ahora, que hubo en Liébana, concretamente en el año 2006, una peregrinación para ganar el jubileo en la cual está presente la cofradía de la Merced. Precisamente yo creo que ese año, me parece que fue ese año,
cuando inauguró su banda, que hablaremos enseguida de ella, ese banderín bordado que vemos a la parte de la izquierda. Bueno, y aquí vemos a los asistentes de la cofradía, pues en esa misma ocasión, ese mismo día, en Santo Toribio de Liébana, celebrando el Año Santo. O, por ejemplo, otra muestra de su quehacer, pues aquí cofrades de la Merced, con cofrades de otras muchas penitenciales santanderinas, participando en un retiro, me parece que era cuaresmal, en el seminario de Montecorbán, hace unos años. La banda, desde el año, la cofradía vuelve a salir en el año 82, y creo que es desde el 84 cuando está en todo momento acompañada por su propia banda de cornetas y tambores. Ya son más de 30 años los de existencia de esta banda, con épocas mejores, con épocas peores, con archicofradía como en la del Domingo de Ramos, la de Pascua muchas veces acompañando a la Cofradía de la Inmaculada de los Martes Santos en la procesión del encuentro. En fin, la labor de esta banda sin duda ha sido muy importante, y algo muy destacado de ella fue que en el primer decenio, la primera década del siglo XXI, todos recordaremos cómo organizó unos estupendos conciertos de marchas procesionales en la Plaza de Pombo al principio, posteriormente en la Plaza Porticada. Aquí vemos una imagen de uno de estos conciertos en la Porticada, conciertos a los cuales solían venir bandas de otras ciudades, vinieron de Toro, vinieron de Palencia, vinieron de muchas ciudades, y que realmente dejaron un gran recuerdo en todos. Esta banda la vemos también aquí, formada en la procesión de Jueves Santo con el banderín que comentaba hace un momento, bordado, que digamos fue una incorporación del año 2006. En el año 2008 también fue la Merced protagonista del cartel oficial de la Semana Santa santanderina, en este caso con un cuadro, una pintura de María Saro, que se había tomado por referencia, evidentemente, la imagen, el grupo escultórico de la Piedad. Aquí vemos el cartel, aquí vemos el programa de mano que recogía parte del cuadro. Bueno, ya el avance de programación es que tenía una fotografía de la Piedad. En el año 2010 vuelve a ser la cofradía protagonista del cartel oficial de la Semana Santa santanderina, en este caso con una fotografía de la titular, de la Virgen de la Merced. También en los últimos años se han incorporado, todos los últimos años, escoltas, por ejemplo, esta de los voluntarios, veteranos de la Armada, algo así, creo que se llama este cuerpo, que ha dado escolta en los últimos tiempos a la cofradía en sus salidas de miércoles, jueves y viernes santo. Y también, pues, en fin, en la capilla y de la mano de la cofradía, pues ha habido otros muchos grupos, esta foto es muy reciente, concretamente del coro del tenis, actuando en un acto benéfico, un concierto benéfico en la capilla de la Merced. Bueno, para terminar y no dar mucho más la lata, me gustaría hacer un repaso de los actos procesionales en los cuales participa la archicofradía. Y no me digan ustedes que no es un gusto ver en este Domingo de Ramos luminoso de Santander a tantos niños vestidos de cofradía de la Merced, como vemos en estas fotografías que presento ahora mismo. La primera procesión de Semana Santa en la que participa la archicofradía es esta procesión del Domingo de Ramos, el jubiloso día en que se celebra la entrada de Jesús en Jerusalén. Podemos ver aquí la participación de mucho niño y mucho joven. Bien, y junto con ello, naturalmente, esta ya veterana, porque desde el año 82 para acá, ya veterana procesión del Miércoles Santo. Aquí observamos a los cofrades preparándose para salir, ya con sus pasos montados ahí, para salir de la capilla. Todos sabemos que la salida se hace también llevando los pasos a hombros con dificultad, porque la puerta es angosta y cuesta lo suyo, pero realmente es una procesión muy hermosa y muy evocadora esta del Miércoles Santo, con la presencia de la imagen del Ecce Homo y la imagen de Nuestra Madre, la Virgen de la Merced, a veces mojándose incluso,
como en esta bajada del año 2013, pues cuando llovía y bastante, y sin embargo ahí bajaba por Lope de Vega el Eceomo y un poco después la imagen de la Virgen. Yo creo que se aprecian hasta las gotas de agua que estaban cayendo. Una procesión que además recorre pues unas calles muy clásicas y que por lo tanto aportan imágenes de gran belleza visual. Por ejemplo, aquí vemos al Eceomo pasando por delante de la Casa de los Arcos, una casa del año 1830, digamos tan neoclásica, que nos evoca tiempos pretéritos. Aquí vemos a la banda pasando por ese mismo, por esa misma calle, la entrada en la plaza porticada, camino de la calle Alta. Vemos como efectivamente hay lugares como muy emblemáticos donde, bueno, pues el Cristo pasando por delante del ayuntamiento, la Virgen también, la subida a la calle Alta, la subida a esta zona clásica, antigua de Santander. Por cierto, aquí vemos el actual estandarte, precioso estandarte, inaugurado en el año 2008, que se hizo, le bordaron las clarisas de Castil de Lences, según un modelo que hizo un veterano conocedor del procesionismo de Ceuta. Aquí la parada ante la iglesia de Consolación, donde la Cofradía de la Salud en estos últimos años recibe siempre y saluda a la Cofradía de la Merced, que hace su estación por delante de Consolación. Aquí la imagen de donde se ha celebrado estos últimos años el acto central de este cortejo. Digamos, como desapareció la prisión, pues se ha hecho delante de la audiencia, del edificio de la audiencia, y aquí vemos una imagen de ese acto, justamente. O la salida del Jueves Santo, tan tradicional, la primera, la más antigua que hizo la cofradía, que participa ese día con la imagen del Eceomo, llevando el paso del Eceomo, como vemos en nuestros tiempos, sobre las mismas andas originales, sobre aquellas andas, un trono que hiciera nuevo en el año 43, pero con un adorno floral mucho más vistoso, bueno, con adorno floral que entonces en aquellas épocas no tenía. La salida del Jueves Santo, recorriendo las calles principales de Santander, a veces de noche, a veces de día, y por supuesto la gran procesión general de todas las cofradías santanderinas del Santo Entierro, el Viernes Santo por la tarde y por la noche, bueno, pues recorriendo las calles de Santander con este atuendo de luto, con los guantes negros, el cubrerrostro negro, que caracterizan a la Cofradía de la Merced en su salida de esa tarde. Aquí la vemos pasando por delante de la catedral. Esta foto concretamente es del año 2007, pongo fotos de distintos años, pero bueno, más o menos recientes, Esta salida también creo que es del 2007, justamente también, sí. Bueno, y finalmente el gran broche de la Semana Santa, en el que participan todas las hermandades penitenciales de Santander, con la resurrección del Señor, la procesión del Resucitado, a la que acude la Cofradía de la Merced acompañando a la de la Inmaculada con la Virgen Inmaculada Dolorosa, mientras el resto de las hermandades acompañan al Cristo Resucitado, una procesión que se está haciendo desde el año 1985, la del Resucitado. Anteriormente no existía, pero se incorporó para cerrar la Semana Santa como es debido, porque era un poco catequético que celebráramos tanto la Pasión y ahí se quedara el pobre Cristo yacente sin... Hombre, es verdad que las cofradías iban a la misa de Pascua, pero faltaba hacer también la salida del Cristo glorioso y triunfante por las calles de Santander, que es esta, justamente del domingo de Pascua de Resurrección, al mediodía, después de la misa pontifical en la catedral. Otro acto en el cual la archicofradía, hasta por estatutos, participa desde su fundación es la procesión y misa solemne del día del Corpus Christi en Santander. Concretamente, además, la Archicofradía de la Merced, que digamos, he dicho al principio que es penitencial, pero también es medio orden, o es orden,
militar, pues es la única penitencial santanderina que tiene el privilegio de ir ese día con manto. Los demás no le llevamos porque los nuestros son hábitos penitenciales, propios nada más que de la Semana Santa. Sin embargo, la Merced, como tiene ese manto que sería similar al de órdenes militares, pues sí que tiene el privilegio de salir el día del Corpus también con su manto. No he puesto aquí imágenes, claro, pero vuelvo a destacar la importante labor asistencial que ha hecho y hace la Archicofradía con los presos, organizando todos los años las campañas de Navidad, la recogida de alimentos para los niños, de alimentos y de juguetes y demás, y también por las fiestas de la Merced, por ejemplo, se han hecho campañas muy importantes, tanto en la prisión de aquí, cuando existía, como en el Dueso, etcétera. Bueno, aquí seguimos viendo a la cofradía, además a su hermano mayor llevando la cruz de la catedral, que es muy artística y muy histórica, pero pesa muchísimo, aquí portándola. Bueno, pues todo esto desde esta sede ya tan veterana y tan que no nos podríamos imaginar otra, donde la Archicofradía desde 1949 reside y esperemos que resida muchos años, esta sede de la calle Monifaz, con su aire neogótico, con su sentido de intimidad, con las propias proporciones de la capilla, ayudan, digamos, a la celebración íntima, cercana, de las Eucaristías y de cualquier tipo de acto piadoso que allí se realice. Estas fotos son de ahora mismo, como aquel que dice, a los pies del Ecce Homo, una imagen especialmente querida para los cofrades, y por supuesto de Nuestra Señora de la Merced, que preside desde lo alto de su retablo toda la vida, el apostolado, el quehacer, las alegrías, las penas, los disgustos, las riñas, las satisfacciones, todo lo que conlleva una cofradía, porque una cofradía conlleva de todo eso. Y querría acabar con esta fotografía que me gustó mucho. Es una fotografía de hace ya unos cuantos años y además es en blanco y negro, no la he puesto yo negra, es así, donde vemos como un hermano, mayordomo posiblemente, está, o un hermano de fila, está pasando la luz que él lleva a otro hermano que se ha quedado sin ella. Creo que lo importante y lo que nos garantiza el futuro es precisamente intentar que muchos que hoy en día andan tan alejados, que andan tan perdidos por la vida y tal, podamos transmitirles un poco de esta luz que a veces la tenemos muy encendida, a veces la tenemos algo mortecina y a veces parece que se la va a llevar el viento, pero ahí está, que se la sigamos pasando a otros y sobre todo a la gente más joven, niños y jóvenes, que son el futuro de la cofradía y al fin y al cabo son el futuro de la Iglesia. Y nada más, muchas gracias por todo y hasta la próxima. Está a tiempo de hacerlo. Si hay alguna duda por ahí, histórica o artística. A ver. Son dos en una. No sé si me oyes, Paco. Sí. Sí, una. Has comentado el tema de un retablo en la parroquia del Cristo. ¿Y existe ese retablo todavía? Pues la verdad es que no tengo ni idea, porque las actas de la cofradía hablan de una entrevista que le hacen en el año 48 en el periódico al que entonces era mayordomo. Se apellidaba Cabrero. Le preguntan por la piedad y dicen, pues que la piedad no sé cuándo la podremos hacer, la definitiva, porque con lo que estamos gastando ahora en el retablo, en la Iglesia del Cristo, yo no sé aquello que quedaría, si quedaría medio hacer, no sé, la verdad es que no sé, pero desde luego en el año 48 estaban haciendo un retablo o un altar propio
en la iglesia del Cristo. Me imagino que luego, con el cambio en el año 49 a la capilla, donde ya había retablo, estaba previamente, pues el altar ese, que no sería retablo, lo más seguro, porque allí no hay retablos en el Cristo, pues sería igual el altar, que quedaría en la iglesia. Será alguno de aquellos altares que andan por allí, porque tampoco hay más explicaciones de cómo podía ser aquello. Vale, y la segunda era también en continuación de lo del altar. Tengo entendido que el altar de la Piedad le sufragó la Merced. El altar de la Piedad de allí. De la parroquia del Cristo, sí. No te sé decir, la imagen, desde luego, o sea, la talla, que es de piedra, la escultura, no. La escultura la pagó el ayuntamiento. Ahora, que pagase la cofradía, a lo mejor parte de la instalación o lo que hay, no te sé decir, porque no lo sé. Desde luego, esa imagen de la Piedad se hizo en el año 1943, la hizo un gran escultor, un buen escultor, vallisoletano, que trabajó mucho por Castilla, que ahora mismo, ¿cómo se llamaba este hombre? Antonio Vaquero Agudo, y la hizo en piedra de Novelda, que pesa 2.400 kilos, pues es imposible de mover de allí, porque es piedra policromada. El policromado a él no le gustaba policromar la piedra, hubiera preferido que fuese en su color, blanco, pero una de las condiciones que el ayuntamiento le impuso era que tenía que ir policromada. Es una copia exacta, pero en piedra y un poco más grande, de la Quinta Angustia de Gregorio Fernández que hay en Valladolid, que sale en la Semana Santa de Valladolid. ¿Algo más hay por ahí? Bueno, pues si no hay más, decir que, como saben, la semana que viene, el jueves que viene, sigue el ciclo de conferencias, que organiza todos los años la Junta de Cofradías. Dentro de una semana nos hablará Antonio Martínez Cerezo, compañero mío del Centro de Estudios Montañeses y persona de una amplísima cultura y gran preparación, que nos va a hablar precisamente sobre algo que este año está muy en boga, que es el Inum Crucis, es decir, en relación con el jubileo de Santo Toribio que vamos a tener este año. Por eso digo que tiene relación amplia. Nos va a hablar del Inum Crucis de Santo Toribio de Liévano, y ya la próxima, o sea, esto es la semana que viene, la otra concluirá el ciclo con la participación de nuestro obispo, de don Manuel Sánchez Monje, para hablarnos de la religiosidad popular y la importancia que la misma tiene, pues, como apostolado de la Iglesia. De modo que hasta la semana que viene, hasta el jueves que viene, que asistan todos los que puedan.